a Efeso, interesado en la redacción del Evangelio basado en los recuerdos de María. Ya no encontró a Áquila y Prisca, que regresaron a Corinto en compañía de un tal Apolo, que se había hecho notar por su cultura entre los recién convertidos. Aunque solo pretendía mantener algunas conversaciones extensas con la hija inolvidable de Nazaret, fue compelido a enfrentar una lucha seria con los cooperadores de Juan. La sinagoga consiguió un gran ascendiente político sobre la iglesia de la ciudad, que amenazaba zozobrar. El ex rabino percibió el peligro y aceptó la lucha, sin reservas. Durante 3 meses discutió en la sinagoga, en todas las reuniones. La ciudad se mantenía en dudas atroces, parecía alcanzar una comprensión más elevada y más rica de luces. Multiplicando las curaciones maravillosas, Pablo, un día, habiendo impuesto las manos sobre algunos enfermos, fue rodeado por una claridad indefinible del mundo espiritual. Las voces santificadas, que se manifestaban en Jerusalén y Antioquía, hablaron en la plaza pública. Este hecho tuvo una enorme repercusión y dio mayor autoridad a los argumentos del apóstol, impugnando a los judíos. En Efeso no se hablaba de otra cosa. El ex rabino había sido elevado al apogeo de la consideración, de un día para otro. Los israelitas perdían terreno en toda la línea. El tejedor se valió de la ocasión para lanzar raíces evangélicas más profundas en los corazones. Secundando el esfuerzo de Juan, procuró instalar en la iglesia los servicios de asistencia a los más desfavorecidos de la fortuna. La institución se enriquecía de valores espirituales. Comprendiendo la importancia de la organización de Efeso para toda Asia, Pablo de Tarso deliberó prolongar, allí, su permanencia. Vinieron discípulos de Macedonia. Áquila y la esposa habían regresado de Corinto, Timoteo, Silas y Tito cooperaban, activamente, visitando las fundaciones cristianas ya establecidas. Así, vigorosamente auxiliado. El generoso apóstol multiplicaba las curaciones y los beneficios en nombre del Señor. Trabajando por la victoria de los principios del Maestro, hizo que muchos abandonasen creencias y supersticiones peligrosas, para entregarse a los brazos amorosos del Cristo. Ese ritmo de trabajo fecundo perduraba hacía más de 2 años, cuando surgió un acontecimiento de vasta repercusión entre los efesios. La ciudad tenía un culto especial a la diosa Diana. Pequeñas estatuas, imágenes fragmentarias de la divinidad mitológica surgían en todos los rincones, así como en los adornos de la población. Pero, las prédicas de Pablo habían modificado las preferencias del pueblo. Casi nadie se interesaba más en adquirir las imágenes de la diosa. Pero, ese culto era tan lucrativo que los orfebres de la época, dirigidos por un artífice de nombre Demetrio, iniciaron una vehemente protesta ante las autoridades competentes. Los perjudicados alegaban que la campaña del apóstol aniquilaba las mejores tradiciones populares de la notable y floreciente ciudad. El culto a Diana venía de los antepasados y merecía más respeto. Además, toda una clase de hombres valiosos se quedaba sin trabajo. Demetrio se movilizó. Los orfebres se reunieron y pagaron a amotinadores. Sabían que Pablo hablaría en el teatro, aquella misma noche que sucedió a las tramoyas definitivas. Pagados por los artífices, los maliciosos comenzaron a propagar rumores entre los más crédulos. Insinuaban que el ex rabino se preparaba para destrozar el templo de Diana, a fin de quemar los objetos del culto. Añadían que el grupo de depravados iconoclastas saldría del teatro para ejecutar el siniestro proyecto. Se irritaron los ánimos. El plan de Demetrio calaba profundamente en la imaginación de los más ignorantes. Al atardecer, una gran masa popular se apostó en la amplia plaza, en actitud expectante. La noche cerró y la multitud crecía siempre. Al encenderse en el teatro las primeras luces, los orfebres creyeron que el apóstol estuviese allá. Con imprecaciones y gestos amenazadores, la multitud avanzó en furiosa gritería, pero solamente Gayo y Aristarco, hermanos de Macedonia, se encontraban allí, preparando el ambiente para las predicaciones de la noche. Ambos fueron apresados por los exaltados. Verificando la ausencia del ex rabino, la masa inconsciente se encaminó hacia la tienda de Áquila y Prisca. No obstante, Pablo tampoco estaba allá. El sencillo taller del matrimonio fue desmantelado totalmente a golpes impiedosos. Telares quebrados, piezas de cuero tiradas en la vía, furiosamente. Finalmente, el matrimonio fue apresado, bajo los gritos de la turba exacerbada. La noticia se esparció con extrema rapidez. La columna revolucionaria se engrosaba de adherentes en todas las calles, dado su carácter festivo. En balde acudieron soldados para contener a la multitud.
Los mayores esfuerzos se tornaban inútiles. De vez en cuando Demetrio se asomaba a una improvisada tribuna y se dirigía al pueblo envenenándole los ánimos. Recogido en la residencia de un amigo, Pablo de Tarso se enteró de los graves hechos que se desarrollaban por su causa. Su primer impulso fue salir enseguida al encuentro de los compañeros capturados para liberarlos, pero los hermanos impidieron su salida. Esa dolorosa noche sería inolvidable en su vida. A lo lejos, se oía la gritería estrepitosa: «Grande es la diosa Diana de Efeso, grande es la diosa Diana de Efeso». Pero el apóstol, constreñido a la fuerza por los compañeros, tuvo de desistir de esclarecer a la masa popular, en la plaza pública. Solo más tarde, el notario de la ciudad consiguió hablar al pueblo, concitándolo a llevar la causa a juicio, abandonando el loco propósito de hacer justicia por sus propias manos. La asamblea se dispersó, poco antes de la medianoche, pero solo atendió a la autoridad después de ver a Gayo, Aristarco y el matrimonio de tejedores encarcelados en el calabozo. Al día siguiente, el generoso apóstol de los gentiles fue, en compañía de Juan, a observar los destrozos de la tienda de Aquila. Todo estaba despedazado en la vía pública. Pablo meditó con inmensa amargura en los amigos presos y dijo al hijo de Zebedeo, con los ojos empañados de lágrimas: «¿Cómo me entristece todo esto? Aquila y Prisca han sido mis compañeros de lucha desde las primeras horas de mi conversión a Jesús. Por ellos yo debía sufrir todo, por el mucho amor que les debo, pues no juzgo razonable que sufran por mi causa». «La causa es del Cristo», respondió Juan con acierto. El ex rabino pareció conformarse con la observación y sentenció: «Sí, el Maestro nos consolará». Y, después de concentrarse extensamente, dijo: «Estamos en luchas incesantes en Asia, hace más de 20 años. Ahora, preciso retirarme de Jonia, sin demora. Los golpes vinieron de todos los lados. Por el bien que deseamos, nos hacen todo el mal que pueden. Ay de nosotros si no trajésemos las marcas de Jesucristo». El indomable predicador, tan valiente e invulnerable, lloraba. Juan percibió su tristeza, contempló sus cabellos prematuramente encanecidos y buscó desviar el asunto. «No te vayas por ahora», dijo, solícito, «aún eres necesario aquí». «Imposible», respondió con tristeza, «la revolución de los orfebres continuaría. Todos los hermanos pagarían muy caro por mi compañía». «¿Pero no pretendes escribir el Evangelio, conforme a las reminiscencias de María?», preguntó delicadamente el hijo de Zebedeo. «Es verdad», confirmó el ex rabino con amarga serenidad. Sin al día siguiente, el generoso apóstol de los gentiles fue, en compañía de Juan, a observar los destrozos de la tienda de Aquila. Todo estaba despedazado en la vía pública. Pablo meditó con inmensa amargura en los amigos presos y dijo al hijo de Zebedeo, con los ojos empañados de lágrimas: «¿Cómo me entristece todo esto? Aquila y Prisca han sido mis compañeros de lucha desde las primeras horas de mi conversión a Jesús. Por ellos yo debía sufrir todo, por el mucho amor que les debo, pues no juzgo razonable que sufran por mi causa». «La causa es del Cristo», respondió Juan con acierto. El ex rabino pareció conformarse con la observación y sentenció: «Sí, el Maestro nos consolará». Y, después de concentrarse extensamente, dijo: «Estamos en luchas incesantes en Asia, hace más de 20 años. Ahora, preciso retirarme de Jonia, sin demora. Los golpes vinieron de todos los lados. Por el bien que deseamos, nos hacen todo el mal que pueden. Ay de nosotros si no trajésemos las marcas de Jesucristo». El indomable predicador, tan valiente e invulnerable, lloraba. Juan percibió su tristeza, contempló sus cabellos prematuramente encanecidos y buscó desviar el asunto. «No te vayas por ahora», dijo, solícito, «aún eres necesario aquí». «Imposible», respondió con tristeza, «la revolución de los orfebres continuaría. Todos los hermanos pagarían muy caro por mi compañía». «¿Pero no pretendes escribir el Evangelio, conforme a las reminiscencias de María?», preguntó delicadamente el hijo de Zebedeo. «Es verdad», confirmó el ex rabino con amarga serenidad. «Sin embargo, es forzoso partir. En caso de que no regrese más, enviaré a un compañero para recolectar las debidas anotaciones. A pesar de todo, podrías permanecer con nosotros». El tejedor de Tarso miró al compañero con tranquilidad y explicó, en actitud humilde: «Tal vez estés equivocado. Nací para una lucha sin treguas, que deberá prevalecer hasta el fin de mis días. Antes de encontrar las luces del Evangelio,
erré criminalmente, aunque con el sincero deseo de servir a Dios. Fracasé, muy tempranamente, en la esperanza de tener un hogar. Me volví odiado de todos, hasta que el Señor se compadeció de mi miserable situación, llamándome a las puertas de Damasco. Entonces, se estableció un abismo entre mi alma y el pasado. Abandonado por los amigos de la infancia, tuve que procurar el desierto y comenzar de nuevo la vida. De la tribuna del Sanedrín, regresé al pesado y rústico telar. Cuando volví a Jerusalén, el judaísmo me consideró enfermo y mentiroso. En Tarso experimenté el abandono de los parientes más queridos. A continuación, recomencé en Antioquía la tarea que me conducía al servicio de Dios. Desde entonces, trabajé sin descanso, porque muchos siglos de servicio no darían para pagar cuanto debo al cristianismo. Y salí a las predicaciones. Peregriné por diversas ciudades, visité centenares de aldeas, pero de ningún lugar me retiré sin lucha áspera. Siempre salí por la puerta de la cárcel, por el apedreamiento, por los golpes de los azotes. En los viajes por mar, ya experimenté el naufragio más de una vez, ni siquiera en las bodegas estrechas de una embarcación, he podido evitar la lucha. Pero Jesús me ha enseñado la sabiduría de la paz interior, en perfecta comunión con su amor. Esas palabras eran dichas en un tono de humildad tan sincero que el hijo de Zebedeo no conseguía esconder su admiración. Eres feliz, Pablo dijo él con firme convicción, porque entendiste el programa de Jesús en lo que te concierne. Que no te duelan los recuerdos de los martirios sufridos, porque el Maestro fue compelido a retirarse del mundo por los tormentos de la cruz. Regocijémonos con las prisiones y los sufrimientos. Si Cristo partió sangrando por heridas tan dolorosas, no tenemos el derecho de acompañarlo sin cicatrices. El apóstol de los gentiles prestó enorme atención a esas consoladoras palabras y dijo, es verdad, por lo demás agregó el compañero, emocionado, debemos contar con numerosos calvarios. Si el Cordero Inmaculado padeció en la cruz de la ignominia, ¿de cuántas cruces necesitaremos para alcanzar la redención? Jesús vino al mundo por inmensa misericordia. Nos invitó con suavidad, convocándonos a una vida mejor. Ahora, mi amigo, como los antepasados de Israel, que salieron del cautiverio de Egipto a costa de sacrificios extremos, precisamos huir de la esclavitud de los pecados, violentándonos a nosotros mismos, disciplinando el espíritu, a fin de juntarnos al Maestro, correspondiendo a su inmensa bondad. Pablo pensativo, meneó la cabeza y acentuó, desde que el Señor se dignó convocarme al servicio del Evangelio, no he meditado en otra cosa. En ese ritmo de cordialidad conversaron mucho tiempo, hasta que el apóstol de los gentiles concluyó más confortado, la conclusión que saco de todo es que mi tarea en Oriente ha finalizado. El espíritu de servicio exige que me vaya más allá. Tengo la esperanza de predicar el Evangelio del Reino en Roma, en España y en otros pueblos menos conocidos. Su mirada estaba llena de visiones gloriosas y Juan susurró humildemente, Dios bendecirá tus caminos. Se demoró aún en Efeso, movilizando los mejores empeños a favor de los prisioneros. Conseguida la libertad de los detenidos, resolvió dejar Jonia dentro del menor plazo posible de tiempo. Pero estaba profundamente abatido. Se diría que las últimas luchas habían cooperado en el desmantelamiento de sus mejores energías. Acompañado de algunos amigos se dirigió hacia Troade, donde se demoró algunos días, adoctrinando a los hermanos en la fe. Mientras estaba en ello, la fatiga se acentuaba cada vez más. Las preocupaciones lo enervaban. Experimentaba en lo más íntimo de su ser una profunda desolación, que el insomnio agravaba día a día. Pablo, que nunca olvidó la ternura de los hermanos de Filipo, deliberó, entonces, buscar allí un abrigo, ansioso de reposar algunos momentos. El apóstol fue acogido con inequívocas pruebas de cariño y consideración. Los niños de la institución se desdoblaban en demostraciones de afectuosa ternura. Otra agradable sorpresa lo esperaba allí, Lucas se encontraba accidentalmente en la ciudad y fue a abrazarlo. Ese encuentro reanimó su ánimo abatido. Al entrevistarse con el amigo, el médico se alarmó. Pablo le pareció extremadamente debilitado, triste, no obstante la fe inquebrantable que nutría su corazón y se derramaba de sus labios. Explicó que había estado enfermo, que había sufrido mucho en las últimas predicaciones de Efeso, que estaba solo en Filipo, después del regreso de algunos amigos que lo habían acompañado, que los colaboradores más fieles habían partido para Corinto, donde lo aguardaban. Muy sorprendido, Lucas lo oyó todo, silencioso y preguntó, ¿cuándo partirás? Pretendo permanecer aquí durante 2 semanas.
Y después de vagar la mirada por el paisaje, concluyó en tono casi amargo: además, mi querido Lucas, juzgo que esta será la última vez que descanso en Filipo, pero, ¿por qué? No existen motivos para presentimientos tan tristes. Pablo notó la preocupación del amigo y se apresuró a deshacer sus primeras impresiones. Supongo que habré de partir para Occidente, aclaró con una sonrisa. Muy bien, respondió Lucas, reanimado. Voy a ultimar los asuntos que me trajeron aquí e iré contigo a Corinto. El apóstol se alegró. Se sentía feliz con la presencia de un compañero de los más dedicados. Lucas también estaba satisfecho con la posibilidad de asistirlo en el viaje. Con gran esfuerzo procuraba disimular la penosa impresión que le causaba la salud del apóstol. Muy delgado, con el rostro pálido, los ojos hundidos, el ex rabino daba la impresión de profunda miseria orgánica. No obstante, el médico hizo todo lo posible por ocultar sus dolorosas conjeturas. Como de costumbre, Pablo de Tarso, durante el viaje hasta Corinto, habló del proyecto de llegar a Roma, para llevar a la capital del imperio el mensaje de amor de Jesucristo. La compañía de Lucas y el cambio del paisaje revigoraron sus fuerzas físicas. El propio médico estaba sorprendido con la reacción natural de aquel hombre de voluntad poderosa. Por el camino, a través de las predicaciones ocasionales de un extenso itinerario, se juntaron a ellos algunos compañeros de los más dedicados. Nuevamente en Corinto, el ex rabino ratificó sus epístolas, reorganizó amorosamente los cuadros del servicio de la Iglesia, y en el círculo de los amigos más íntimos, no hablaba de otra cosa sino del grandioso proyecto de visitar Roma, con la intención de auxiliar a los cristianos, ya existentes en la ciudad de los Césares, a establecer instituciones semejantes a las de Jerusalén, Antioquía, Corinto y otros puntos más importantes del Oriente. En ese medio tiempo, readquirió las energías latentes del organismo debilitado. Se redoblaba en el plan, coordinando ideas y más ideas del programa previsto, en la metrópoli imperial. Adelantó numerosas providencias. Pensó en preparar su llegada, haciéndola preceder de una carta en la cual recapitulase la consoladora doctrina del Evangelio y nombrase, con salutaciones afectuosas a todos los hermanos de su conocimiento en el ambiente romano. Áquila y Prisca habían regresado de Efeso y habían salido para la capital del imperio, con la intención de recomenzar su vida. Serían auxiliares dilectos. Para ese fin, Pablo empleó algunos días en la redacción del célebre documento, concluyéndolo con una carga de salutaciones particulares y extensas. Fue ahí que se verificó un episodio escasamente conocido por los seguidores del cristianismo. Considerando que todos los hermanos y predicadores eran personas excesivamente ocupadas en los más variados menesteres y que a Pablo le costaría encontrar un portador para la famosa misiva, una hermana de nombre Febe, gran cooperadora del apóstol de los gentiles en el puerto de Cencreía, le comunicó que tendría que ir a Roma, en visita a parientes, y se ofrecía, de buen grado, a llevar el documento destinado a iluminar a la cristiandad postrera. Pablo vibró de contento, extendiendo su regocijo a toda la cofradía. La epístola fue terminada con enorme entusiasmo y júbilo. Tan pronto partió la heroica emisaria, el ex rabino reunió a la pequeña comunidad de los discípulos dilectos para sentar las bases definitivas de la gran expedición de trabajo. Comenzó explicando que el invierno estaba por comenzar, pero, tan pronto volviese el tiempo de navegación, embarcaría para Roma. Después de justificar la excelencia del plan, visto que ya estaba implantado el Evangelio en las regiones más importantes del Oriente, pidió a los amigos íntimos que le dijesen cómo y hasta qué punto les sería posible secundarlo. Timoteo alegó que Eunice no podía, de momento, dispensar sus cuidados, dado el fallecimiento de la venerada Loide. Según expuso, necesitaba regresar a Tesalónica y Aristarco lo secundó en ese parecer. Sópatro habló de sus dificultades en Bereia. Gayo pretendía partir para Deba al día siguiente. Tiquito y Trófimo alegaron la necesidad urgente de ir a Efeso, de donde pretendían mudarse para Antioquía, ciudad natal de ambos. Casi todos los demás estaban imposibilitados de participar en la empresa. Apenas Silas afirmó que podría hacerlo, fuese como fuese. Pero, llegada la vez de Lucas, que se había mantenido callado hasta entonces, dijo que él estaba listo y resuelto a participar de los trabajos y alegrías de la misión de Roma. Así pues, de toda la asamblea solo 2 podrían acompañarlo. Sin embargo, Pablo se mostró conforme y muy satisfecho. Le bastaban Silas y Lucas, habituados a sus métodos de propaganda y con los más bellos títulos de trabajo y dedicación a la causa de Jesús.
todo transcurría a las mil maravillas, pues el plan acordado auspiciaba grandes esperanzas, cuando, al siguiente día, un peregrino, pobre y triste, arribaba a Corinto, desembarcando de una de las últimas embarcaciones llegadas al Peloponeso para el largo ancoraje del invierno. Venía de Jerusalén, tocó en las puertas de la iglesia y procuró instantáneamente encontrar a Pablo, a fin de entregarle una carta confidencial. Ante el singular mensajero, el apóstol se sorprendió. Se trataba del hermano Abdías, a quien Santiago le había dado el cometido de entregar la carta al ex rabino. Este la tomó y la desdobló un tanto nervioso. A medida que iba leyendo, más pálido se ponía. Se trataba de un documento particular, de la más alta importancia. El hijo de Alfeo comunicaba al ex doctor de la ley los dolorosos acontecimientos que se desarrollaban en Jerusalén. Santiago avisaba que la iglesia sufría una nueva y violentísima persecución del Sanedrín. Los rabinos habían decidido reanudar el hilo de las torturas infligidas a los cristianos. Simón Pedro había sido desterrado de la ciudad. Gran número de hermanos eran blanco de nuevas persecuciones y martirios. La iglesia había sido asaltada por fariseos sin conciencia, y solo, no se había salvado de sufrir depredaciones de mayor importancia en virtud del respeto que el pueblo le consagraba. Dentro de sus actitudes conciliatorias, consiguió aplacar los ánimos más exaltados, pero el Sanedrín alegaba la necesidad de un entendimiento con Pablo, a fin de conceder treguas. La acción del apóstol de los gentiles, incesante y activa, había conseguido lanzar las semillas de Jesús en todas partes. De todos lados, el Sanedrín recibía consultas, reclamaciones, noticias alarmantes. Las sinagogas se estaban quedando desiertas. Tal situación requería esclarecimientos. Basado en esos pretextos, el mayor tribunal de los israelitas había iniciado tremendos ataques contra la organización cristiana de Jerusalén. Santiago relataba los acontecimientos con gran serenidad y rogaba a Pablo de Tarso que no abandonase a la iglesia en aquella hora de luchas acerbas. Él, Santiago, estaba envejecido y cansado. Sin la colaboración de Pedro, temía sucumbir. Pedía, entonces al convertido de Damasco que fuese a Jerusalén, que afrontase las persecuciones por amor a Jesús, para que los doctores del Sanedrín y del templo quedasen bastante esclarecidos. Creía que no le podría advenir ningún mal, porque el ex rabino sabría dirigirse mejor a las autoridades religiosas para que la causa lograse justo éxito. El viaje a Jerusalén tendría solamente un objetivo, esclarecer al Sanedrín como se hacía indispensable. Después de eso, que Santiago consideraba de suma importancia para salvar a la iglesia de la capital del judaísmo, Pablo regresaría tranquilo y feliz para donde quisiese. El mensaje estaba lleno de exclamaciones amargas y de llamadas vehementes. Pablo de Tarso terminó la lectura y recordó el pasado. ¿Con qué derecho le hacía el apóstol Galileo semejante pedido? Santiago siempre se había colocado en una posición antagónica, por la cual, a pesar de su índole impetuosa, franca e inquebrantable, no podía odiarlo, pero no se sentía perfectamente afín con el hijo de Alfeo, al punto de tornarse su compañero adecuado en un lance tan difícil. Buscó un rincón solitario de la iglesia, se sentó y meditó. Experimentando ciertas renuencias íntimas en renunciar a la partida para Roma, no obstante el proyecto formulado en Efeso en vísperas de la revolución de los orfebres, de solo visitar la capital del imperio después de una nueva excursión en Jerusalén, procuró consultar el Evangelio, para deshacer tan grande perplejidad. Desenrolló los pergaminos al azar, leyendo la advertencia de las anotaciones de Leví: reconcíliate deprisa con tu adversario. 1. Ante esas palabras juiciosas, no disimuló el asombro, recibiéndolas como un consejo divino para que no despreciase la oportunidad de establecer con el apóstol Galileo los lazos sacrosantos de la más pura fraternidad. No era justo alimentar caprichos personales en la obra de Cristo. En el hecho en perspectiva, no era Santiago el interesado en su presencia en Jerusalén, era la Iglesia, era la sagrada institución que se tornara tutora de los pobres y de los infelices. Provocar las iras farisaicas sobre ella, ¿no sería lanzar una tempestad de imprevisibles consecuencias para los necesitados y desfavorecidos del mundo? Recordó su juventud y la larga persecución que había llegado a movilizar contra los discípulos del crucificado. Tuvo el nítido recuerdo del día en el que había efectuado la prisión de Pedro entre los lisiados y los enfermos que lo rodeaban sollozantes. Recordó que Jesús lo había llamado para el servicio divino, a las puertas de Damasco, que, desde entonces, sufrió y predicó, sacrificándose a sí mismo y enseñando las verdades eternas, organizando iglesias amorosas y acogedoras, donde los hijos del Calvario tuviesen consuelo y abrigo,
de conformidad con las exhortaciones de Abigail, y así llegó a la conclusión de que debía a los sufridores de Jerusalén algo que era preciso restituir. En otros tiempos, había fomentado la confusión, los privó de la asistencia cariñosa de Esteban, inició destierros impiadosos. Muchos enfermos fueron obligados a renegar del Cristo en su presencia, en la ciudad de los rabinos. ¿No sería aquella la ocasión adecuada para rescatar tan enorme deuda? Pablo de Tarso, iluminado ahora por las más santas experiencias de la vida junto al Maestro amado, se levantó y con pasos resueltos se dirigió al portador del mensaje que lo esperaba en actitud humilde: amigo, ven a descansar, qué bien que lo necesitas. Llevarás la respuesta en pocos días. ¿Iréis a Jerusalén?, interrogó Abdías con cierta ansiedad, como si conociese la importancia del asunto. Sí, respondió el apóstol. El emisario fue tratado con todo el cariño. Pablo procuró oír sus impresiones personales sobre la persecución abierta de nuevo contra los discípulos de Cristo, buscó fijar ideas sobre lo que le competía hacer, pero no conseguía evadirse de ciertas preocupaciones imperiosas y aparentemente insolubles. ¿Cómo proceder en Jerusalén? ¿Qué especie de esclarecimientos debería prestar a los rabinos del Sanedrín? ¿Qué testimonio le competía dar? Muy aprensivo, adormeció aquella noche, después de tener pensamientos torturantes y exhaustivos. Pero soñó que se encontraba en una senda extensa y clara, matizada de maravillosas claridades opalinas. No había dado muchos pasos, cuando fue abrazado por dos entidades cariñosas y amigas. Eran Jeziel y Abigail, que lo enlazaban con muchísimo cariño. Extasiado, no pudo murmurar una palabra. Abigail le agradeció la ternura de los recuerdos conmovidos. En Corinto, le habló de los júbilos de su corazón y remató con alegría: no te inquietes, Pablo. Es necesario que vayas a Jerusalén para dar el testimonio imprescindible. En lo íntimo, el apóstol reconsideraba el plan de viaje a Roma, con la noble intención de enseñar las verdades cristianas en la sede del imperio. Bastó que lo pensase para que la voz querida se hiciese oír de nuevo, en su timbre familiar: tranquilízate, porque irás a Roma a cumplir un sublime deber, pero no como quieres, sino de acuerdo con los designios del Altísimo. Y luego, esbozando una angelical sonrisa: después, será entonces nuestra unión eterna en Jesucristo, para la divina tarea del amor y de la verdad a la luz del Evangelio. Aquellas palabras cayeron en su alma con la fuerza de una profunda revelación. El apóstol de los gentiles no sabría explicar lo que pasó en lo más íntimo de su espíritu. Sentía, simultáneamente, dolor y placer, preocupación y esperanza. La sorpresa pareció impedir el seguimiento de la inolvidable visión. Jeziel y la hermana, dirigiéndole gestos amorosos, parecían desaparecer en una faja de nieblas transparentes. Despertó sobresaltado y concluyó, desde luego, que debía prepararse para los últimos testimonios. Al día siguiente, convocó a una reunión de los amigos de Corinto. Mandó que Abdías explicase, de viva voz, la situación de Jerusalén y expuso el plan de pasar por la capital del judaísmo antes de seguir hacia Roma. Todos comprendieron los sagrados imperativos de la nueva resolución. Sin embargo, Lucas se adelantó preguntando: de acuerdo con la modificación del proyecto, ¿cuándo pretendes partir? Dentro de pocos días, respondió con resolución. Imposible, manifestó el médico, no estamos de acuerdo con tu viaje, a pie, a Jerusalén. Además, precisas descansar algunos días después de tantas luchas. El ex rabino reflexionó un momento y concordó: tienes razón. Permaneceré en Corinto algunas semanas, no obstante, pretendo hacer el viaje por etapas, con la intención de visitar las comunidades cristianas, pues tengo la intuición de mi partida en breve, para Roma, y de que, en cuerpo mortal, no veré más a las iglesias amadas. Esas palabras eran pronunciadas en tono melancólico. Lucas y los demás compañeros permanecieron silenciosos y el apóstol continuó: aprovecharé el tiempo instruyendo a Apolo sobre los trabajos indispensables del Evangelio, en las diversas regiones de Acaya. Enseguida, deshaciendo la impresión de sus afirmaciones menos animadoras, en lo tocante al viaje a Roma, infundió nuevo aliento al auditorio, emitiendo conceptos optimistas y esperanzadores. Trazó un vasto programa para los discípulos, recomendando actividades a la mayoría, entre las comunidades de toda Macedonia, a fin de que todos los hermanos estuviesen prontos para sus despedidas. Otros fueron despachados para Asia con idénticas instrucciones. Transcurridos 3 meses de permanencia en Corinto, nuevas persecuciones de los judíos fueron realizadas en contra de la institución. La sinagoga principal de Acaya había recibido notificaciones secretas de Jerusalén. Nada menos que la eliminación del apóstol a cualquier precio.
Pablo recibió la insidia y se despidió prudentemente de los corintios, partiendo en compañía de Lucas y Silas, a pie, para visitar las iglesias de Macedonia. Por todas partes predicó la palabra del Evangelio, convencido de que era la última vez que miraba aquellos paisajes. Se despedía, conmovido, de los viejos amigos de otros tiempos. Hacía recomendaciones, en el tono de quien iba a partir para siempre. Mujeres reconocidas, ancianos y niños acudían a besarle las manos con enternecimiento. Llegando a Filipo, cuya comunidad fraternal le hablaba más íntimamente al corazón, su palabra suscitó torrentes de lágrimas. La iglesia amorosa, que reverdecía para Jesús a la orilla del Gangas, consagraba al apóstol de los gentiles singular afecto. Lidia y sus numerosos auxiliares, en un impulso muy humano, querían retenerlo en su compañía, insistían para que no prosiguiese, recelosos de las persecuciones del farisaísmo. Y el apóstol, sereno y confiado, afirmaba: «No lloréis, hermanos. Convencido estoy de lo que me compete hacer y no debo esperar flores y días felices. Me corresponde aguardar el fin, en la paz del Señor Jesús». La existencia humana es de trabajo incesante y los últimos sufrimientos son la corona del testimonio. Eran las exhortaciones llenas de esperanzas y alegrías, por confortar a los más tímidos y renovar la fe en los corazones débiles y afligidos. Dando por terminada la tarea en las zonas de Filipo, Pablo y los compañeros navegaron con destino a Troade. En esta ciudad, el apóstol hizo, con insuperable éxito, la última prédica en la 7ª noche de su llegada, verificándose el célebre incidente con el joven Éutico, que cayó desde una ventana del 3er piso del edificio en el que se realizaban las prácticas evangélicas, siendo socorrido de inmediato por el ex rabino, que lo recogió medio muerto y le devolvió la vida en nombre de Jesús. En Troade, otros cofrades se reunieron a la pequeña caravana. Atentos a la recomendación de Pablo, partieron con Lucas y Silas para Assos, a fin de contratar a precio módico algún viejo barco de pescadores, porque el apóstol prefería viajar de ese modo entre las islas y los numerosos puertos, para despedirse de los amigos y hermanos que moraban por allí. Así aconteció, y, mientras los colaboradores tomaban una embarcación confortable, el ex rabino anduvo más de 20 kilómetros de camino solo por el placer de abrazar a los continuadores humildes de su grandiosa faena apostólica. Adquiriendo enseguida un barco muy ordinario, Pablo y los discípulos prosiguieron viaje hacia Jerusalén, distribuyendo consolaciones y socorros espirituales a las comunidades humildes y oscuras. En todas las playas eran gestos conmovedores, adioses dolorosos. Pero, en Efeso la escena fue mucho más triste, porque el apóstol solicitó la comparecencia de los ancianos y de los amigos, para hablarles particularmente al corazón. No deseaba desembarcar, con la intención de prevenir nuevos conflictos que retardasen su marcha, pero, en testimonio de amor y reconocimiento, la comunidad en Peso fue a su encuentro, sensibilizando su alma afectuosa. La propia María, avanzada en años, acudió desde lejos en compañía de Juan y otros discípulos, para llevar una palabra de amor al valeroso paladín del Evangelio de su Hijo. Los ancianos lo recibieron con ardientes demostraciones de amistad, los niños le ofrecían meriendas y flores. Extremadamente conmovido, Pablo de Tarso discurrió en tono de despedida, y cuando afirmó el presentimiento de que no volvería más allí en cuerpo mortal, hubo grandes explosiones de amargura entre los efesios. Como si estuviesen tocados por la grandeza espiritual de aquel momento, casi todos se arrodillaron en la alfombra blanca de la playa y pidieron a Dios que protegiese al dedicado batallador del Cristo. Recibiendo tan bellas manifestaciones de cariño, el ex rabino los abrazó, uno por uno con los ojos bañados de lágrimas. La mayoría se le tiraban los brazos amorosos, sollozando, besando sus manos callosas y rudas. Abrazando, por último, a la Madre Santísima, Pablo le tomó la diestra y se la besó con ternura filial. El viaje continuó con las mismas características. Rodes, Pátara, Tiro, Tolemaida y finalmente, Cesarea. En esta ciudad, se hospedaron en casa de Felipe, que había fijado su residencia allí desde hacía mucho tiempo. El viejo compañero de luchas informó a Pablo de los mínimos hechos de Jerusalén, donde mucho esperaban de su esfuerzo personal para la continuación de la Iglesia. Muy anciano, el generoso Galileo habló del paisaje espiritual de la ciudad de los rabinos, sin disfrazar los recelos que la situación le causaba. No solo eso constriñó a los misioneros. Agabo, ya conocido de Pablo en Antioquía, vino desde Judea y en trance mediúmnico en la primera reunión íntima en casa de Felipe, formuló los más dolorosos vaticinios. Las perspectivas eran tan sombrías que el propio Lucas lloró. Los amigos rogaron a Pablo de Tarso que no partiese.
Sería preferible la libertad y la vida a beneficio de la causa. Pero él, siempre dispuesto y resuelto, se refirió al Evangelio, comentó el pasaje en el que el Maestro profetizaba los martirios que los aguardaban en la cruz y concluía arrebatadoramente: ¿por qué llorar entristeciendo el corazón? Los seguidores del Cristo deben estar preparados para todo. Por mí, estoy dispuesto a dar testimonio, aunque tenga que morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. La impresión de los vaticinios de Agapo aún no había desaparecido, cuando la casa de Felipe recibió una nueva sorpresa, al siguiente día. Los cristianos de Cesarea llevaron a presencia del ex rabino a un emisario de Santiago, de nombre Mnasón. El apóstol Galileo supo de la llegada del convertido de Damasco al puerto para aquel momento. Casi todos se arrodillaron en la alfombra blanca de la playa y pidieron a Dios que protegiese al dedicado batallador del Cristo. Recibiendo tan bellas manifestaciones de cariño, el ex rabino los abrazó, uno por uno con los ojos bañados de lágrimas. La mayoría se le tiraban los brazos amorosos, sollozando, besando sus manos callosas y rudas. Abrazando, por último, a la Madre Santísima, Pablo le tomó la diestra y se la besó con ternura filial. El viaje continuó con las mismas características. Rodes, Pátara, Tiro, Tolemaida y finalmente, Cesarea. En esta ciudad, se hospedaron en casa de Felipe, que había fijado su residencia allí desde hacía mucho tiempo. El viejo compañero de luchas informó a Pablo de los mínimos hechos de Jerusalén, donde mucho esperaban de su esfuerzo personal para la continuación de la Iglesia. Muy anciano, el generoso Galileo habló del paisaje espiritual de la ciudad de los rabinos, sin disfrazar los recelos que la situación le causaba. No solo eso constriñó a los misioneros. Agabo, ya conocido de Pablo en Antioquía, vino desde Judea y en trance mediúmnico en la primera reunión íntima en casa de Felipe, formuló los más dolorosos vaticinios. Las perspectivas eran tan sombrías que el propio Lucas lloró. Los amigos rogaron a Pablo de Tarso que no partiese. Sería preferible la libertad y la vida a beneficio de la causa. Pero él, siempre dispuesto y resuelto, se refirió al Evangelio, comentó el pasaje en el que el Maestro profetizaba los martirios que los aguardaban en la cruz y concluía arrebatadoramente: ¿por qué llorar entristeciendo el corazón? Los seguidores del Cristo deben estar preparados para todo. Por mí, estoy dispuesto a dar testimonio, aunque tenga que morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. La impresión de los vaticinios de Agapo aún no había desaparecido, cuando la casa de Felipe recibió una nueva sorpresa, al siguiente día. Los cristianos de Cesarea llevaron a presencia del ex rabino a un emisario de Santiago, de nombre Mnasón. El apóstol Galileo supo de la llegada del convertido de Damasco al puerto palestino y se dio prisa en comunicarse con él, mediante un mensaje dedicado a la causa común. Mnasón explicó al ex rabino el motivo de su presencia, advirtiéndole de los peligros que enfrentaría en Jerusalén, donde el odio sectario hervía y alcanzaba las más atroces persecuciones. Dadas la exaltación y la vigilancia del judaísmo, Pablo no debería procurar inmediatamente la iglesia, sino hospedarse en casa del portador del mensaje, donde Santiago iría a hablarle en privado y así resolver lo que mejor conviniese a los sagrados intereses del cristianismo. Después, el apóstol de los gentiles sería recibido en la institución de Jerusalén, para discutir con los actuales directores los destinos de la casa. Pablo encontró muy razonables los cuidados y sugestiones de Santiago, pero prefirió seguir escuchando los consejos del portador. Angustiosas sombras envolvían el espíritu de los compañeros del gran apóstol, cuando la caravana, seguida de Mnasón, se dirigió de Cesarea para la capital del judaísmo. Como siempre, Pablo de Tarso anunció la buena nueva en los burgos más humildes. Después de algunos días de marcha lenta, para que todos los trabajos apostólicos fuesen suficientemente atendidos, los discípulos del Evangelio traspusieron las puertas de la ciudad de los rabinos, llenos de graves preocupaciones. Envejecido y quebrantado, el apóstol de los gentiles contempló los edificios de Jerusalén, demorando su mirada en el paisaje árido y triste que le recordaba los años de la juventud tumultuosa y muerta para siempre. Elevó el pensamiento a Jesús y le pidió que lo inspirase en el cumplimiento de su sagrado ministerio.